Domingo, día del Señor, sean bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de meditación con la palabra, donde nos dejamos transformar por el Señor en este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, donde nos vamos preparando para la celebración de la Pascua, el acontecimiento más grande de nuestra salvación. Les invito, queridos hermanos, para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la luz, la gracia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucho gozo, alegría en el corazón les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro del Génesis, en el capítulo 15, versos 5 al 12 y del 17 al 18. En aquellos días Dios sacó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El Señor dijo a Abraham: has de saber que tu descendencia vivirá como forastera en tierra ajena. La esclavizarán y la oprimirán durante 400 años. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La segunda lectura es tomada de la carta a los Filipenses en el capítulo 3, verso 17 hasta el capítulo 4, verso 1. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros, porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas,
solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Lucas, en el capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo de la Cuaresma, en el cual se nos narra el pasaje de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El domingo anterior reflexionábamos en torno a las tentaciones de Jesús. Y ya este domingo es un domingo donde la luz es la que viene a iluminar, a despejar las dudas, a disipar las tinieblas. Es un domingo rodeado por la luz de la transfiguración del Señor. Por eso decíamos con el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Me llama mucho la atención que Dios primero le dice a Abraham: tu descendencia será grande, pero tendrán que vivir como forasteros en una tierra ajena, y lo peor del asunto, allí los esclavizarán. Pero luego, entonces, heredarán la tierra, y la tierra es sinónimo de felicidad, de abundancia, de gracia. Para una persona que no tiene tierra, que no tiene dónde reclinar su cabeza, pues la tierra es su posesión, es su alegría, es su corona. Y esa es la alianza que Dios hace con Abraham. Pero ojo, primero lo alerta sobre todo lo que va a venir sobre ese pueblo. Le anuncia, le prefigura, le profetiza que para poder heredar la tierra tendrán que pasar por sufrimiento. La esclavitud no es nada fácil. Y hay allí un número muy interesante: 400 años. Hermanos, nuevamente el múltiplo de 4. Estamos viviendo la Cuaresma como preparación para la Pascua. El culmen de la Pascua es el misterio de la resurrección, pero no podemos perder un detalle de vista: que antes de ver a Cristo resucitado, hay que pasar o acompañarlo en la pasión y en la muerte, momentos difíciles, oscuros, tenebrosos, momentos que nadie quisiera vivir. Pues este mismo es el itinerario de la vida cristiana. Nosotros,
como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, debemos vivir separados de las cosas de este mundo. No podemos ser enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, Jesucristo. Hermanos, nuestra patria está en el cielo. La patria del cielo es nuestra tierra, es nuestra posesión. Pero ojo, como en el caso de Abraham, para poder llegar a poseer esa tierra, para poder llegar a adquirir el cielo, que es lo más hermoso, la promesa de Dios, hemos de pasar por tribulación, hemos de pasar por un momento de oscuridad en este mundo, vivir en este valle de lágrimas con la esperanza del reino de los cielos. No podemos vivir como enemigos de la cruz de Cristo, ya que lo dice el apóstol Pablo, su paradero es la perdición, su Dios el vientre, es decir, los placeres mundanos, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nuestra aspiración tiene que ir más allá de las cosas de este mundo y tenemos que amar la cruz de Cristo, porque el itinerario cuaresmal es un itinerario de sacrificio, de oración, de ayuno, de abstinencia, de muchos sacrificios. ¿Para qué? Para poder adquirir la corona de gloria que no se marchita, el reino de los cielos. El apóstol Pablo nos dice, Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Hermanos, es aquí donde entra a jugar un papel muy importante la narración del Evangelio del día de hoy. Y es que Jesús toma consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y sube a lo alto del monte para orar. Y allí se transfigura delante de ellos. Y dice la Escritura que mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Ojo a un detalle de la Escritura. Mientras oraba, hermanos, nosotros somos transfigurados por la gracia de la oración. La Cuaresma es un itinerario espiritual de conversión, es decir, transfiguración, de dejar a un lado el hombre viejo para empezar a vivir como hombres nuevos, hombres transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, se nos plantea y se nos presenta la narración de la transfiguración. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo, nuestra carne, también será transfigurada como la de Cristo, a ejemplo de su cuerpo, a ejemplo de lo que Él ha hecho ya en el momento de la transfiguración, como dice la tradición, en lo alto del monte Tabor. Si no subimos por medio de la oración al Tabor, que es el lugar del encuentro con Dios, que es el lugar de la oración, que es el lugar del ayuno, de la abstinencia, de dejar a un lado los vicios, entonces nuestro cuerpo se quedará como un cuerpo mortal. Pero si ascendemos por el camino de la gracia, por el itinerario del sacrificio cuaresmal, nosotros también seremos transfigurados con Cristo. Dicen los teólogos que Jesús se transfiguró delante de ellos para evitarles el escándalo de la cruz, como un anticipo de lo que va a ser la resurrección. Lo vieron vestido en gloria, en majestad, su luz los deslumbró en ese momento, a tal punto que el apóstol Pedro decía, Señor, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, cuando nos encontramos con Dios, ya no queremos perderlo. Qué bueno es estar con Dios, qué bueno es escuchar su palabra y mejor aún, qué bueno es poder vivir con Él por toda la eternidad.
porque Jesús le dice a ellos, o mejor la escritura dice, no sabía lo que decía, estaba lleno de espanto y no sabía lo que decía, porque luego voltearon a ver y ya no estaba ni Moisés ni Elías, y ya Jesús estaba normal, tranquilo, con su apariencia común y corriente. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque todavía no era el momento. Primero había que pasar por la pasión, por el momento de muerte, por el momento de sacrificio. Y así cada uno de nosotros queremos estar con Cristo por la eternidad. Primero tenemos que pasar por pasión. Primero debemos morir al pecado, morir a los vicios, morir a las apetencias de la carne para poder configurarnos con Cristo y ser transfigurados por Él. Y hay un detalle muy especial que dice el Evangelio del día de hoy, con el cual hace un nexo particular con lo que escuchábamos en la primera lectura. Y es que Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. También a Abraham le cayó un letargo, un sueño profundo. Hermanos, es la gran tentación de este tiempo de la Cuaresma, quedarnos dormidos y no ver la gloria de Dios. Tenemos que despertar del sueño, tenemos que avanzar en este camino espiritual. No podemos dejar que las cosas de este mundo ahoguen este tiempo de gracia que el Señor nos regala. No perdamos el sendero en este caminar espiritual. Se corre el peligro de perder el horizonte en el camino de la Cuaresma y no llegar a ser con Cristo uno en la pasión, en la muerte y mucho menos en la resurrección. Por eso vivimos muchas Cuaresmas, pero no somos transformados. Seguimos siendo los mismos. ¿Por qué? Porque el sueño, la pereza nos ganan. El mundo con su oscuridad nos rodea y no podemos ver la luz de Cristo resucitado. Jesús en el día de hoy se nos presenta transfigurado, lleno de resplandor, diciéndonos: yo soy Dios, estoy en medio de ustedes, y lo que hoy ven en mí también les sucederá a ustedes, pero primero deben pasar por la pasión y por la muerte. Así, mis queridos hermanos, que no nos desanimemos, sigamos avanzando con paso firme en este itinerario que el Señor nos regala en este tiempo maravilloso de la Cuaresma. Dice la palabra que una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Si queremos llegar con Cristo a la resurrección, debemos escucharlo a Él. Esa es la clave de la Cuaresma, poder poner a Cristo en el centro de nuestra vida, quitando todo estorbo, todo pecado, todo vicio. En eso consiste la Cuaresma, en escuchar al Señor poniéndolo en el centro de nuestra vida. Porque a veces decimos estar con el Señor, pero no le prestamos la atención debida. Hoy la voz del cielo, es decir, la voz del Padre nos dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Esto nos recuerda la misma voz que habló en el río Jordán, en el día del bautismo del Señor. Escúchenlo. El Padre del cielo nos dice una palabra maravillosa en dos ocasiones, y es: escuchen a Jesús. Esa es la clave. Lo que Jesús nos está diciendo, a eso debemos prestarle atención. Dice la Escritura: después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Hermanos, hay que continuar en el camino espiritual, porque está pronta nuestra salvación. No nos desesperemos, sigamos avanzando con fe. No importa cuán grandes sean nuestras luchas, finalmente llegará la resurrección y la transfiguración con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, mi querido hermano, no debemos escandalizarnos de la cruz, sino tomarla con amor y seguir las huellas del Maestro, porque ese caminar nos conduce a la gloria del cielo, a nuestra patria celestial.